Muy buenas noches, agradecemos su presencia. El Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología, Asociación Civil, les da la más cordial bienvenida. Hoy es una noche pues muy especial porque tenemos de invitado a un pionero, yo creo, ¿no? De la sexología en México, que es el doctor David Barrios Martínez, y que aunque sea en breves líneas, vamos a presentarle. El doctor David Barrios es médico cirujano por la UNAM, es especialista en ejercicio de la docencia por la UNAM, psicoterapeuta de enfoque centrado en la persona y terapia gestal por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. También expresidente de la FEMES, maestro en educación sexual por el CISES, especialista en terapia de pareja, autor de libros cuyos títulos son Resignificar lo masculino, En las alas del placer, Transexualidad, la paradoja del cambio, La molécula que revoluciona la sexualidad, Placeres y parejas y senderos del erotismo. Pues el día de hoy vamos a estar abordando el tema existencial humanismo y sexología. En conversaciones con profesionales en sexología estamos muy contentas de recibirlo. Infinitas gracias. Ahora sí, los micrófonos son tuyos, doctor David Barrios Martínez. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, querida Elena, por la gentil presentación, al colegio por su muy generosa invitación y la posibilidad que me da de compartir algunos minutos. Decía yo en un post entre broma y en serio, más en serio que en broma, que me siento orgulloso de participar con la crema nata y jocoque de la sexología mexicana, por un lado, y también por compañeras y compañeros que muy pronto, seguro, van a incorporarse a esta vertiente tan importante que es la educación sexual, la sexología, la terapia de pareja. Así que me congratulo por estar con ustedes. Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Y me uno al exhorto de Elena de que enciendan su cámara para podernos ver y que no solamente sea un holograma o unas letras con fondo negro. Bueno, antes de compartir pantalla y empezar a conversar un poquitito sobre el tema, y lo de un poquitito no es ninguna exageración, diré que se trata de una asomadita a un tema vasto, complejo, lleno de recovecos y de cosas extremadamente interesantes. Y yo lo que quiero hacer es básicamente una compilación brevísima, somera, a modo de enganche para quienes tengan interés en el campo o de recordatorio para quienes ya se muevan en el campo de la sexología humanista, o bien para que estimule a algunas personas, acaso, a estudiar y sobre todo a practicar esta vertiente de la sexología. Comento al respecto que, contrariamente a lo que a veces se cree, no hay una sola sexología. Puede haber, por momentos históricos específicos, vertientes hegemónicas de una corriente de pensamiento dentro de la sexología. Pero yo me atrevo a decir, al conocer a múltiples representantes de diversas escuelas, que hay tantas sexologías como corrientes acreditadas o que se han manifestado existen. De tal manera que un cachito de ese vastísimo campo de la sexología es la sexología humanista, y esto que viene a continuación es simplemente una aproximación. Conviene con las y los organizadores de que no interrumpiré la charla con la lectura de los chats, sino que más bien Elena me hará el favor de reunirlos y de completar. La petición que les quiero hacer es que al final, que en el curso de lo que vamos a conversar ustedes y yo, escriban sus comentarios y preguntas y que al final los viertan para que no haya interrupciones, aparte de que yo soy medio distraído y conectarme con los chats, leerlos y contestarlos sería un fuerte distractor. Vamos a compartir pantalla ahora y les sigo exhortando a quienes no se han manifestado con la pantalla a que lo hagan para podernos ver. Lo que vamos a ver son las aproximaciones
a la sexología humanista? Están viendo la pantalla, sin duda, ¿verdad? ¿Sí la ven? Ok. Así es. Y de ahí agarramos, como dije hace un ratito, un cachito, que es la vertiente clínica. ¿Por qué? Porque si nos metemos a la vertiente investigativa, de difusión, de docencia, de divulgación, entramos a un terreno todavía más amplio. Entonces, tomo este pedacito y si más adelante, en algún momento, hubiera algún interés en que platicásemos de las otras vertientes, las no clínicas, digamos, o no estrictamente clínicas, lo haremos con mucho gusto. Por lo pronto decirles que me da gusto a propósito de eso, ver a tantas personas conocidas, amigas, amigos, alumnas, alumnos, colegas. Bueno, vamos a quitar el margen de la derecha, por favor, para que pueda llover. Miren, primero que todo, de la vertiente clínica, la psicoterapia. La psicoterapia, lejos de definiciones sofisticadas o muy complejas, lo podríamos entender como un proceso integral, amplio, profundo, que incrementa la conciencia de la persona que consulta respecto de su propia existencia y de la realidad que lo circunda. En el humanismo, cuando hablamos de la conciencia, no hablamos simplemente de la introvisión intelectual, de darnos cuenta mentalmente de algo, sino hablamos no del insight, sino del awareness, un darse cuenta integral que supone mente, cuerpo, sensibilidad y lo que algunos llamarían espíritu. Lo sentimos, lo vibramos con el cuerpo y con la racionalidad. Es un darse cuenta mucho más completo. En la mayor parte de los procesos de psicoterapia, no en todos, porque a veces no haría falta, se promueve la autoaceptación y la responsabilidad. Y cuando la persona desea modificar actitudes o pautas de conducta, impulsamos ese deseo a través de la orientación al cambio, siempre dentro de un contexto profesional. No toda corriente psicoterapéutica es una auténtica escuela, no. Hay entidades e incluso corrientes muy respetables que no reúnen estos requisitos esenciales para ser llamada escuela psicoterapéutica. El análisis transaccional, respetabilísimo, las flores de Bach, atractivas, las constelaciones familiares y todo lo que ustedes quieran, tiene rasgos interesantes que ayudan a muchas personas, pero en rigor no junta todos los elementos requeridos para que genuinamente hablamos de una escuela psicoterapéutica. ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, que haya una visión general del mundo y de la vida, una concepción filosófica y a veces deontológica, una cosmovisión. ¿Lo tienen las escuelas clásicas, las tres escuelas clásicas que vamos someramente a mencionar? Sí, no todas las corrientes de pensamiento y de práctica psicoterapéutica lo tienen. Entonces se requiere cosmovisión, concepción general del mundo y de la vida. También una amplia teoría del desarrollo de la personalidad, no nada más opiniones aisladas o puntos de vista específicos sobre tópicos concretos, sino toda una teoría del desarrollo de la personalidad desde que nacemos hasta que dejamos de estar vivas y vivos. También se necesita una teoría del aprendizaje, cómo aprendemos, cómo el aspecto cognitivo y la aprehensión de actitudes y de enseñanzas significativas se logra a través de la vida. La teoría del aprendizaje formaría parte de estos requisitos de una genuina escuela de psicoterapia, igual que la motivación, el leitmotiv, el motor energético para estar en el mundo, es provisto por las genuinas, las verdaderas escuelas psicoterapéuticas. Igual que teorías de la funcionalidad y disfuncionalidad. Nótese que no puse la dicotomía medicalizada salud-enfermedad, porque no siempre corresponde a este esquema, a mi juicio, reduccionista y limitado. Y también debe poseer métodos de trabajo y experiencias, que yo prefiero llamar así que técnicas originales, que sean diseñadas por los creadores y creadoras o por sus sucedáneos. Lo comento porque, por ejemplo, el PAN, el análisis transaccional, padre adulto niña, lo que hace es agarrar elementos desde el sociodrama de Moreno hasta la terapia gestal, hasta el psicoanálisis ortodoxo y agréguenle lo que quieran. Son interesantes sus aportaciones, pero no son métodos originales. Para que sea una escuela psicoterapéutica requiere de estos elementos.
Ahora bien, vamos a visitar un poquito el arte contemporáneo, que está muy relacionado con lo que estamos hablando. Quiero pedirles a quienes aquí están, a viva voz, no en el chat, que me digan qué pinturas y qué artistas que las crearon reconocen en estas tres imágenes. Les escuchamos. Nada más uno por uno, no se me amontonen, chicas. Bueno, del fondo, perdón, perdón, bueno, ok, Mona Lisa de Leonardo da Vinci, Los girasoles de Van Gogh y Las señoritas de Aviñón de Picasso. Muy bien. Gracias, Ana María. Seguramente el colegio te va a poner una estrellita. Gracias. Estoy utilizando estas obras de arte clasiquísimas como metáforas, porque en efecto cada una de ellas va a representar una escuela psicoterapéutica primigenia y base que como una arborización dará origen a todas las demás. Primero tenemos a la Gioconda o la Mona Lisa del gran Leonardo da Vinci. Recordarán ustedes que es el artista fundamental, entre otros 5 o 6, del Renacimiento y que sus aportaciones tienen que ver, pues como eran muchas mujeres y hombres del Renacimiento, polifuncionales, sabias, y una de sus expresiones era lo artístico. Lo artístico buscando interpretar la realidad que a ojos vistas se tiene enfrente. En otras palabras, los retratos, los paisajes, las estructuras eran copiadas, agregándoles el artista el elemento de genialidad que su arte les confirió. Pero lo que hacía era buscar retratar la realidad a partir de un dibujo formidable y de una estética por demás original en su momento. Fíjense ustedes que la pintura y en general el arte renacentista fue innovador y rupturista al mismo tiempo. Acuérdense de esas palabras, innovación y ruptura, porque rompió con los precedentes. Ahí está el arte de Leonardo y lo estoy utilizando para metafóricamente mencionar al psicoanálisis. Hablaremos del psicoanálisis como un elemento rupturista, ¿por qué no decirlo revolucionario y disruptor? Pero también con aportaciones inéditas, muchas de ellas, como la primera gran escuela psicoterapéutica. El cuadro del medio, que Ana María Ocaña identificó perfectamente bien, es una de las múltiples versiones de los girasoles de Van Gogh. Digo múltiples porque hay probablemente centenares entre las encontradas y las perdidas. Vincent Van Gogh representa a una escuela de pintura también rupturista que fue el neoimpresionismo. Entre Leonardo y el neoimpresionismo pasaron un chorro de corrientes pictóricas. Algunas aportaron mucho, otras no tanto, otras fueron muy fugaces, otras duraron más. Pero la característica central de este rupturismo básicamente es, número uno, que ya no se necesitaba la pintura copiona. Ya no se trataba de reproducir paisajes o retratos o imágenes específicas. Por muchas razones. Una relativamente elemental, que era que ya existía la fotografía. Entonces, Van Gogh y muchos de los artistas contemporáneos consideraban irrelevante, redundante y hasta cierto punto ocioso estar pintando rostros angelicales o no, si ya existía la fotografía. Pero además sus trazos, ora rudos, ora delicados, ora intimistas, ora otra muy expresivos, representaron sin duda una aportación notable que también innova y rompe con todo lo precedente. Muy lejos de Leonardo. Representa metafóricamente al conductismo y por añadidura al neoconductismo como la gran segunda escuela psicoterapéutica, de la cual, repito, arborizaron o se derivaron muchas otras. Y luego tenemos en tercer término, también muy identificada por Ana María, las señoritas de Aviñón, que es un cuadro de Picasso, de su etapa cubista, porque habrán de recordar ustedes que Picasso tuvo periodo negro, periodo azul, periodo rosa, y a mi juicio, yo no soy ningún crítico de arte, ni mucho menos, pero sí me gusta apreciar la pintura. A mi modo de ver, Picasso era un enorme dibujante, superior incluso a Leonardo, lo digo yo, me pueden abuchar por ello, pero era superior a Leonardo. Pero
Picasso sabiamente dijo, bueno, ¿qué sentido tiene replicar lo clásico y lo clasiquísimo del Renacimiento o de todas las corrientes que me han precedido si no se trata de decir algo nuevo? Y decir algo nuevo representó en una de sus últimas etapas pictóricas, porque él vivió mucho tiempo, para fortuna de la humanidad, en un cuadro como este. Un eufemismo, porque ustedes recordarán que las señoritas de Avignon no eran otra que las prostitutas de Avignon, uno de los dos prostíbulos que sostuvo el Vaticano, uno en Roma y otro en Avignon, en Francia. Pero nuevamente rompe con los elementos anteriores, los renueva y de alguna manera exalta lo anterior, no lo menosprecia, a veces hasta lo incorpora en la calidad, por ejemplo, del trazo, pero es otra cosa novedosísima y, reitero, revolucionaria. Representa al humanismo, o si le quieren poner un apellido que al ratito explicaremos, existencial humanismo. Son las tres grandes corrientes. No vamos a hablar más que de una de ellas. Las dos primeras, léase Leonardo y Van Gogh, solamente las vamos a enunciar, porque no es el tema de hoy, pero si tiene la osadía el colegio de volverme a invitar en otra ocasión, a lo mejor ya podríamos tratarlo. Psicoanálisis. Aquí en este grupo hay expertísimas en psicoanálisis ortodoxo y no tan ortodoxo, renovador. Entonces, nada más voy a enunciar la tetralogía freudiana de la cual deriva todo su edificio enorme de conocimientos, de actitudes y de prácticas. Sí, sé que muchos detractores de Freud y del psicoanálisis dirán, pero ¿qué vamos a estar haciendo caso de un señor machista que vivió en la Viena de la época victoriana, que en toda su vida, atendió 160 casos documentados, cuando el público que está atendiendo esta transmisión, eso lo atiende en un mes o 2 meses. Y además, ¿por qué Freud generaliza la humanidad toda, independientemente de la época y del sistema socioeconómico, sus teorías? Bueno, le podemos hacer muchas críticas, muchas, adversas, algunas de ellas, pero lo que es innegable es la enorme influencia del psicoanálisis, incluso desde su ortodoxia, en la cultura, la sociología, la política, la cinematografía, las artes plásticas, las artes gráficas, el cine y muchas cosas más. Y por supuesto en la psicoterapia. Los presupuestos teórico-conceptuales de Freud los podemos sintetizar en 4. El inconsciente, aquellas fuerzas instintivas poderosísimas que pueden mover nuestra conducta y cuya represión nos origina un agotamiento energético enorme e incluso que no crezcamos en un proceso de lo que él llamaría la maduración. La estructura de la personalidad, ¿se acuerdan? El ello, el yo y el superyo. El desarrollo psicosexual con sus famosas 5 etapas, y no 4 sino 5, recuerdan, y la vía regia al terreno desconocido del inconsciente. Quiero decir que según distintos estudios y observaciones, Freud no inventó, ni siquiera descubrió el concepto del inconsciente, simplemente lo trajo de viejas culturas y de algunos elementos hasta dramatúrgicos al mundo occidental, en efecto en la Viena del siglo XIX y más adelante un cachito del siglo XX. Pero además, Freud postuló un método de tratamiento, un método de terapia, fundamentado sobre todo en la asociación libre de las ideas, la interpretación de los sueños, el análisis de transferencia y contratransferencia, el análisis de resistencia, que se insistía mucho en los que nos resistimos al psicoanálisis, el análisis de los recuerdos infantiles, y la catarsis, que es la liberación de emociones y sentimientos, y la abreacción, que tiene que ver con revivir experiencias dolorosas del pasado, generalmente traumáticas, y cuando las hacemos conscientes, sucede lo que podríamos llamar contemporáneamente la sanación o la curación, o cuando menos otra etapa más comprensiva desde la introvisión intelectual. No voy a desglosar estos elementos, pero, reitero, en una ocasión que el tema sea otro, podríamos detenernos en cada uno de ellos, que de por sí son muy interesantes. Ahora bien, la segunda gran escuela, acuérdense de las flores que nos mostraba Van Gogh, tiene que ver con el conductismo, una corriente psicológica que
reivindicando los hechos comprobables, la así llamada ciencia fáctica, la ciencia de los hechos, habla básicamente de estudiar, de observar, de atender la conducta observable, incluso mesurable, medible. Para el conductismo clásico, los procesos internos no son irrelevantes. Lo que tiene que ver es el facta non verba, la acción concreta, y todo lo que tiene que ver con su análisis y con su ingeniería o modificación comportamental. Los elementos estructurales de los conductismos, a la izquierda aparecen los representantes más connotados, o por lo menos los más famosos, son el aprendizaje, el vínculo estímulo-respuesta y la posibilidad de predecir y controlar acciones a partir de las intervenciones de los ingenieros e ingenieras conductuales. El conductismo tiene mala prensa en el mundo contemporáneo, entre otras cosas porque la cultura popular lo ha denostado mucho, a veces con razón y a veces no tanta. Por ejemplo, ustedes seguramente recuerdan la película Naranja Mecánica, ¿no? Donde el villano, que luego por lástima es transformado en héroe, es sometido a salvajes procedimientos en los cuales se pretende abatir su violencia asociando imagen, se le obliga a tener los ojos abiertos, se le dan choques eléctricos, se le dan sustancias emetizantes para que náuseas y vómito, ante la presentación de fotos, videos e imágenes de contenido altamente violento. Entonces, eso que fue muy impactante en una película clásica de Stanley Kubrick, le dio muy mala prensa al conductismo, pero ya venía desde antes con mala fama ante ciertas comunidades, con razón en algunos aspectos y con falta de fundamento en otro. Tal vez ustedes recuerden el experimento de Watson con el pequeño Albert, un bebito pequeño de 8 o 9 meses, que ante un estímulo neutro pues no tenía mayor reacción que la de estarlo viendo o estarlo tocando. Vamos a para atrás otra vez. Un peluche, una rata, un conejo blanco. Y después se asociaba a un estímulo adverso como un estruendoso ruido en alguna superficie metálica, de tal manera que después de estarlo asociando repetidamente, la sola presencia de la rata o el peluche blanco originaba un enorme miedo, un miedo pánico en el pequeño Albert. Y entonces cobró pésima fama el conductismo. Ya desde los experimentos clásicos de Pavlov, con el conocimiento clásico, los famosos perros, ya con las intervenciones de Watson y de Burroughs Skinner, todo esto cobró, repito, una relativa mala fama, pero no debemos olvidar que en la docencia convencional e incluso en la renovada, muy a menudo utilizamos el conductismo, igual que en la vida cotidiana. Y quienes de ustedes hagan sexología clínica o terapia sexual no me permitirán mentir. Muy a menudo en la terapia sexual clásica, la diseñada por las maestras y los maestros de la década de los 60 y 70, empleamos, por ejemplo, aproximaciones sucesivas y otra clase de activaciones que de alguna manera ejercen, aunque sutilmente les pongamos con eufemismos otros nombres, premio-castigo, para favorecer algunas conductas y algunas pautas y para desfacer o inhibir otras. Entonces, tampoco sentemos al conductismo en el banquillo de los acusados. Algo que pretende remendarle la plana a lo anterior que se le imputaba el no preocuparse en lo absoluto por los aspectos subyacentes en la conciencia o que no le importaban los sentimientos, es la terapia cognitivo-conductual, hoy en boga, donde, por lo menos en el presupuesto teórico, se enfoca la atención en la relación existente entre los pensamientos, los sentimientos y las conductas, y el objetivo central sería identificar primero y ulteriormente modificar patrones de pensamiento y conductas negativas o disfuncionales. Yo creo particularmente que la terapia cognitivo-conductual no es panaceica, como pretenden algunos representantes de esta corriente, y el mundo de la psiquiatría. Ya ven que ahora la APA psiquiátrica dice que el único tratamiento complementario, además de los chochos, además de los fármacos para la depresión, es la terapia cognitivo-conductual. Me permito cuestionarlo y a lo mejor algunos de ustedes estarían de acuerdo conmigo. ¿Puede ser un tratamiento eficaz? Sí, sin duda. En ciertos casos de ansiedad, depre con minúsculas y con mayúsculas,
trastornos alimenticios, trastornos obsesivos compulsivos y problemas del sueño, sin dejar de contar cierto grupo de fobias, donde también ha resultado muy eficaz, indudablemente. Es la parcela de acción que me parece que tiene esta terapia, cuyos procedimientos más comunes, entre algunos otros, serían la reestructuración cognitiva, el entrenamiento de habilidades, la exposición a situaciones temidas o adversas y el aprendizaje operante, ya sea por aproximaciones sucesivas, en el caso de las dos últimas, o el flooding, que es el llenado intenso para que la persona se sature y haga el exorcismo del miedo, de la fobia o del temor ahí presente. En fin, podríamos hablar mucho de esto, sobre todo en una interesante polémica entre personas que están muy a favor de que es la escuela fundamental contemporánea y los que pensamos que no es así. Pero ahora entramos al tema, la psicoterapia humanista. La primera persona rupturista de la que se tenga noticia, la que rompió con lo precedente, fue un psicólogo muy reducido a su pirámide de necesidades, el gran Abraham Maslow. Maslow hizo una aportación crucial a la psicoterapia y por ende a la sexología humanista. Dijo, bueno, los precedentes, hablemos, por ejemplo, de la psicología clínica, de los conductismos, pero sobre todo del psicoanálisis ortodoxo y no tan ortodoxo, se han encaminado a estudiar lo que es anómalo, lo que es anormal, entre comillas, para con ello procurar la curación. Incluso se le ha empleado como modelos de estructuras de la personalidad o de caminos hacia la madurez en aras de ser tratados para aliviar el síntoma o curar el problema. Dice, nosotros, las psicólogas, los psicólogos humanistas, más bien nos vamos a el ordinary people, la mayor parte de las personas que funcionan óptimamente, las personas que son comunes, que no se identifica una suerte de psicopatología, y su estudio merece la pena porque quizá englobe a la inmensa mayoría de la población del mundo. Y además, sin importar la época histórica del sistema socioeconómico, ni si es victoriano o postvictoriano, lo cual nos llevará a entender, a comprender lo que implica el desarrollo de su potencial. Introduce palabras que entonces eran exóticas y que ahora cada vez las incorporamos más al lenguaje y al bagaje de las y los psicoterapeutas. Estudiemos a la mayoría de la población y sobre esa base extendamos hipótesis, teorías y modos de abordar. Esa es una primera aproximación. Ustedes ya conocen muy bien la pirámide de necesidad, seguramente de Maslow, no me voy a entretener en ello. Baste decir que el crecimiento personal, lo que se ha dado a llamar la autorrealización, implica un grado no extremo o superior, sino diferente a lo que se exige como panacea exitosa de prosperidad, sobre todo en los sistemas capitalistas y neoliberales. Es decir, una persona que se conoce, que está en ese proceso continuo, que es creativa, que tiene su propia eticidad, que carece de prejuicios, que acepta los hechos como son y, sobre todo, que tiene facultades para la resolución de problemas. Yo agregaría otro elemento que ahí no aparece, pero que más luego insistía, que es el tener tal sentido del humor que es capaz de hacer chascarrillos sobre sí misma, sobre sí misma. Puede referirse a sí mismo con absoluto buen humor, sin que sea un autodenuesto, sino como una parte de la alegría que le confiere el estarse conociendo. Pero, a mi juicio personal, el aporte más importante de Abraham Maslow no es otro que su concepto de experiencias cumbre, que tiene mucha pertinencia cuando hablamos de terapia o de psicoterapia. Para Maslow son signos de autorrealización y madurez, momentos de éxtasis, aún en vivencias ordinarias que nos pasarían desapercibidas si no las atendiéramos. El estar en experiencias cumbre nos permite estar aquí y ahora, en el presente, con conciencia, no de lo que debiera ser, sino de lo que genuinamente es. Mucha gente cree, erróneamente, porque incluso lo he visto, lo he leído pues, que experiencia cumbre es contemplar una aurora boreal, o que se te parezca a la Virgen de Guadalupe en la mañanita. No es así. En realidad, de la cotidianidad, si lo sabemos vivir, lo vivimos a plenitud. Les voy a poner dos ejemplos breves.
Hubo una ocasión en la que hace muchos años íbamos a dar un taller al estado de Michoacán. Íbamos dos compañeras, una mujer y un hombre, y yo, y íbamos en carretera ya en el propio estado de Michoacán y observamos un cielo negrísimo, tachonado de estrellitas titilantes, en un espectáculo verdaderamente impresionante que rara vez podemos contemplar quienes vivimos en Ciudad de México. Fue tan grato y tan impresionante a la vista que decidimos detenernos en algún lugar, Cuneta creo que se llama, bajarnos, sentarnos por ahí en algunas piedras y verdaderamente extasiados, contemplar el cielo, el titilar de las estrellas. Imagínense ese manto impresionantemente negro titilando de estrellitas. Fue tan impresionante que hubo un momento en que nos sorprendimos llorando ante el espectáculo impresionante. Estuvimos ahí un tiempo que no puedo definir. Después, como que nos despedimos de la escena, nos subimos al carrito y seguimos nuestra travesía. Para mí fue una experiencia cumbre. Y rápido les platico otra que da la idea de cómo surge del momento si lo captamos. Un compañero mío, algunos de ustedes quizá lo conocen, Jorge Maldonado, maestro de Tai Chi Chuan, en Somesi, la ya legendaria Somesi, me platicó que cuando él era muy chavo, yo creo que unos 16 o 17 años, jugaba fútbol llanero, de esos que se organizan en los barrios y colonias de muchos lugares del país, ahí con todo polvoriento, con todo improvisado, con un sol candente, quemante casi. Entonces los familiares y porristas de los equipos amateurs ponían en la orilla pequeños tenderetes donde había aguas frescas y frutas partidas para que en el medio tiempo se refrescaran los jugadores. Entonces, Jorge me platica que en alguna ocasión en el medio tiempo, súper cediendo, se acercó a donde estaba uno de los tenderetes y tomó la mitad de una naranja, cosa que había hecho muchas veces, ¿eh? Se la llevó a la boca y exprimió con fuerza el jugo dulce, frío, refrescante de la naranja. Sintió cómo invadía su cuerpo todo, cómo parecía surgir una luz interior muy potente. Y Jorge también lloró con un bienestar inenarrable. Lo había hecho varias veces, pero nunca le había sido tan significativo. La palabra o la frase que se pronunció o que se dijo fue, estoy vivo, estoy aquí. Esa es otra experiencia cumbre. Y no se le apareció ninguna virgen ni presenció ninguna aurora boreal. Esto es importante en los procesos psicoterapéuticos desde el humanismo. Tan importante que es recogido también por el otro gran maestro, quizá el personaje de mayor influencia en la psicoterapia humanista y en la sexología humanista, que es mi maestro Carl Rogers, el descubridor y promotor del enfoque centrado en la persona. Dice la leyenda que su propuesta fundamental, la tendencia actualizante, primigeniamente la desarrolló cuando era un chavito, cuando era un niño. Pensemos en Carl Rogers niño de 8, 9 o 10 años que estaba de visita en la granja de su papá en algún lugar del estado de Missouri, según mi memoria. Y si no, de Illinois, o Missouri o Illinois, no me acuerdo ahorita. Y entonces, visitando el sótano de la granja de su papá, en medio de los trebejos, las telarañas y todo el tiradero, pudo observar una pequeña planta, un tubérculo de papa solito, abandonado, que nadie atendía, que nadie regaba. Y ese tubérculo de papa veía salir las hojitas que apuntaban hacia el único haz de luz que penetraba en la oscuridad del sótano. Las plantitas apuntaban y crecían y se desarrollaban hacia el haz de luz. Y cuenta la leyenda, porque a mí no me consta que haya sido así, que el niño Rogers captó la importancia del momento, aunque no tenía palabras para definirlo. Palabras más, palabras menos, como esta pinche plantita, este tubérculo de papa, abandonado, solo, que nadie atiende, nadie riega, se va hacia la luz en un esfuerzo propio de vida, de autonomía y de progresión. Esto se llama heliotropismo, el ir hacia la luz. Y cuenta también la leyenda, y esa ya no es leyenda, en realidad que muchos años después
el viejo Carl Rogers, bueno, todavía era joven, después de muchas vivencias que ahorita voy a omitir, evocando esa historia propia cuando él era niño, dijo, bueno, si esta planta logra ese crecimiento y desarrollo hacia la luz, ¿por qué diablos los seres humanos no lo lograríamos? Por abandonados, ignorantes, faltos de apoyo que seamos. Tendencia actualizante. No es ciencia, compañeras, compañeros, es ideología, pero es una ideología que nos fortalece. Los seres humanos tenemos tendencia al crecimiento, al desarrollo y a la superación de las condiciones adversas. Si creemos en eso, es un buen paso para ser buenos sexólogas, sexólogos, psicoterapeutas, humanistas. Pero Rogers hizo muchísimas aportaciones más. Por ejemplo, las 3 condiciones esenciales y básicas para que la persona se percate, logre awareness, darse cuenta integral y pueda tener un crecimiento personal que le permita superar contingencias. La autenticidad, la aceptación incondicional y la comprensión empática. Estos elementos suficientes, decía el gran Rogers, son elementos que a veces perdemos, pero que los podemos retomar a partir de un elemento muy importante, que es el reaprenderlos o el percatarnos de para poderlos revivir. Adelante, por favor. En ese sentido, un tal David Barrios resume ciertos componentes, ciertas ideas de Rogers, ciertas enseñanzas específicas que ahorita voy a argumentar, en la que los paradigmas fundamentales son los siguientes: respeto a la diversidad sexual y erótica, refutación al modelo dicotómico salud-enfermedad, particularmente cuando se trata de comportamientos sexuales. Por ende, una crítica a la patologización indiscriminada, que es tan querida, que es tan cara por los enfoques patologizantes que siguen vivitos y coleando, no se crean. Reivindicamos el derecho al placer, practicamos y proponemos la equidad de los géneros, ya lo decimos en plural por razones obvias, e incorporamos, acuérdense, la plantita yendo hacia la luz, la tendencia actualizante en docencia, orientación y psicoterapia. Hoy estamos hablando esencialmente de psicoterapia, pero podríamos hablar de otros campos. En la imagen que ustedes ven en pantalla es de mi maestra Miriam Muñoz Polit, es de las poquitas personas que se han atrevido a ser mis terapeutas y además sobrevivió, lo cual es notable. Falleció lamentablemente recientemente, hace algunos meses, y yo tuve el privilegio de que Miriam prologara uno de mis libros en las Salas del Placer, y solo por leer el prólogo de Miriam, el libro merece la pena y me enorgullece que mucha gente lo haya leído. La psicoterapia, la sexología humanista, pone mayor énfasis en lo que es constructivo y funcional en la persona que en aquello que lo destruye. Parece que otros enfoques se empeñan en lo contrario. Busca las capacidades y potencialidades, no solamente nuestros defectos y limitaciones. Por eso se le tacha de ser una visión positiva. Yo más bien diría que es realista. Es la portada de este librito del que les habla, donde merece la pena el prólogo, quizás lo más valioso del libro. Lo digo, lo recomiendo no por ser mío, sino por lo que contiene. Sigo citando cosas que vienen en ese librito. El humanismo trasciende las visiones deterministas y pesimistas, generando en cambio un modo interpersonal comprensivo y esperanzador de ver al ser humano. Ahí lo pueden encontrar con mayor documentación. El humanismo ve a la disfuncionalidad y a la llamada, nótense las comillas, enfermedad mental como opciones válidas del organismo para sobrevivir al haber sido bloqueado su desarrollo por circunstancias adversas. Si ustedes se dan cuenta, las personas que esgrimimos el humanismo difícilmente hablamos de neurosis. Lo podemos usar como un referente, pero más bien hablamos de pautas de detención. ¿Qué es lo que se detiene? El desarrollo personal. No olvidemos que decir normalidad, como se usa conservadoramente, no necesariamente significa salud. Porque en sociedades tan deshumanizadas como las que vivimos, hacer lo que la mayoría hace o ser como esa mayoría, más bien habla de autodestrucción y despersonalización que de salud. No se trata de homogeneizar, se trata, insisto, de reivindicar la propia funcionalidad y las diversidades que son múltiples.
En el mismo orden de ideas, abonando elementos para que comprendamos mejor lo que es la sexología humanista, la psicoterapia con ese apellido, el desarrollo de las personas tiene relación directa con la diferenciación e integración que la persona logre, con un creciente awareness o darse cuenta de integrar. La salud consiste, a propósito del día de mañana, en que el ser humano viva sus procesos internos con fluidez, y esto solo ocurre cuando la persona actúa con libertad y de acuerdo con su sabiduría organísmica. Es probable que no tengamos cosa más importante y valiosa que la intuición y la sabiduría del organismo como un todo, dejando a un lado la dicotomía mente-cuerpo, que me parece que ha sido nociva para el desarrollo de las ciencias. Una de las últimas fotos de Miriam Muñoz allá a la izquierda, quien en este librito que les he recomendado, decía, la salud en última instancia es la capacidad de desarrollarnos a pesar de las dificultades y obstáculos que enfrentamos. Ojo, no es equivalente al éxito social, al reconocimiento, al hartazgo, a la riqueza o al poder. Es ante todo estar con energía, fluidez, conciencia e integración. Se dice más o menos fácil. El mundo contemporáneo se ha empeñado en dificultarnos estos accesos. La autenticidad, que es ser lo que uno es, sin disfraces, sin máscaras, ser transparentes y sinceros. Lo de adentro es lo de afuera. En un encuentro, ya hablando de la terapia existencial, que no intelectualice uno de los horrores más conspicuos del psicoanálisis ortodoxo y de otros enfoques. Ahí viene alguna bibliografía recomendable donde pueden documentar esta información con profusión. Acuérdense que ahorita nada más les estamos dando una asomadita somera. La aceptación incondicional, aceptar a la persona como es, sin defectos ni atributos convencionales. Sus sentimientos y experiencias son plenamente admitidos, aunque seamos antagonistas de esa persona en ideología, en cultura, en modos de ver el mundo. Mientras dure nuestro proceso terapéutico o una simple sesión, aceptamos incondicionalmente a la persona. Y evitamos modelar, porque los modelajes solo los hacemos cuando estamos entrenando psicoterapeutas o sexólogas, no en otras condiciones, no en otras ocasiones. La comprensión empática se trata justo de comprender, de aprehender la experiencia única de la otra persona y no es un gesto pasivo. Hay que comunicar activamente dicha comprensión, percibir el marco de referencia y hacer un acompañamiento de los sentimientos que subyacen tanto en lo fenoménico como en su verbalización. Ahí les pongo algunas referencias bibliográficas donde podrán documentar más ampliamente la experiencia. Pero a veces las imágenes dicen más que muchas palabras. Quítame la segunda de abajo. Miren, vean a la izquierda la esencia del enfoque humanista. Es una alternativa renovadora, rupturista también con la psicología clínica clásica. Se interesa, sí, y mucho, esencialmente, por la subjetividad, aquel mundo interno, a veces inexpugnable, en el que no se penetran de otras maneras más que con este enfoque de comprensión empática, aceptación incondicional y autenticidad. Hacemos observación natural cualitativa. Subrayamos mucho esto que muchas veces otros enfoques menosprecian y que se van a lo más superficial y generalmente cuantitativo. Es individual, sí, en el sentido ideográfico del término, pero una persona es síntesis del mundo que le circunda. Por lo tanto, la esfera social también es pertinente. Holista, totalizadora, completa, ideas, sensaciones, sentimientos, historias de vida. Ser humano lo vemos como un sujeto cambiante en pos de la autorrealización, crece como individuo, como persona, se autodetermina y logra libertad en mayor o menor medida y es eminentemente creativo. Vean el dibujito de la izquierda. Tenemos una niña gozando enormemente en el columpio, balanceándose. Goza enormemente. Sale disparada en una de las vueltas y se da un tremendo zapotazo. Y afirma, le cuenta a su latito de confianza. Sí, me dio un zapotazo, pero ¿quién me quita lo volado? Vean el dibujo del lado derecho. Tenemos a un ser humano, presumiblemente un niño, donde ve que todo lo que le rodea es irrelevante, es aburrido, es denso. Todo sigue igual. Todo es estático, nada cambia, está de hueva, diríamos hoy. Y de pronto aparece otro personaje, una chavita,
quien ejecute el acto mágico de decirle, ¿me puedo sentar aquí junto a ti? Sí. Y los dos sentados, él y ella, ven florecer el campo, ven florecer lo que les rodea. Estas dos imágenes, estos dos dibujitos, compilan y sintetizan lo que es el enfoque humanista. Claro, hay que estudiarlo y hay que leerlo, pero me gusta lo gráfico y me gusta el dibujito. Otro elemento importante, ahí les pongo incluso la liga para que lo documenten con más calmita, es esta frase de Arnaud Bessier, que a mí me dio pie para el subtítulo de uno de mis libros. El cambio se produce cuando uno se convierte en lo que es, no cuando trata de convertirse en lo que no es. Recuerden que un libro toral de Rogers es el proceso de convertirse en persona. Cuando nos convertimos en los que genuinamente somos, se produce la hermosa paradoja. Y es una de las pretensiones en psicoterapia derivadas del autoconocimiento. El método fenoménico es muy importante, la cosa en sí de Kant, lo recuerden, pero renovado por muchos filósofos, como Husserl, por ejemplo, la vuelta a la esencia, a las cosas mismas. Interacción subjetiva entre el sujeto y lo observado, que pueden ser seres humanos, que puede ser el mundo, que pueden ser objetos, percibir simplemente lo que está sin interpretaciones ociosas, y esto nos permite volver a la cosa en sí. Esto es muy importante porque nos abstenemos de interpretar en los modelos humanistas. Esta frase pinta a Rogers, padre fundador, yo diría padre-madre fundadora del enfoque centrado en la persona, Rogers, lo pinta de cuerpo entero. Porque nosotros aprendemos humildad. Las y los psicoterapeutas y sexólogos humanistas no somos fufurufos, la verdad. Me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Pero Rogers nos dice más. Nos dice cosotas enormemente trascendentes. Una persona al descubrir que es amada por ser como es, no por lo que pretende ser, sentirá que merece respeto y amor. Otra esencia, acuérdense de la tendencia actualizada. Y aquí un primer tabique, un primer bloque para lo que es la despatologización, otro signo cardinal del enfoque existencial humanista en sexología. Lo dijo Rogers. Ojalá que muchos psiquiatras, no todos, pero ya algunos muy alivianados y humanistas, lo aprendiesen y lo practicaran. A menudo confundimos los prejuicios con diagnósticos clínicos. Échenle un ojito al DSM-5R y a muchos de sus antecedentes librescos. Este esquemita muy breve, muy sencillo, puede ejemplificar de lo que estoy hablando. Solo les llamo a no confundirnos. Médicas y médicos, yo soy uno de esos tipos, podemos ser humanistas, no son elementos antagónicos. Lo que pasa es que se nos educa con franco antagonismo y a veces con discrepancia, pero de que podemos fusionar humanismo y vertiente médica, sin duda. En este grupo hay varias médicas y médicos como yo. El modelo médico pone el énfasis en curar, en tanto que el modelo humanista pone el énfasis en desarrollar las potencialidades. En el modelo médico el experto es el clínico, psiquiatra, médico, sexólogo, trabajadora social, etc. En el modelo humanista el experto es la propia persona. En el modelo médico la responsabilidad de la cura es del terapeuta, en el mejor de los casos en la Virgencita de Guadalupe. Pero en el modelo humanista, la responsabilidad del desarrollo es de la propia persona o el consultante. Decía Rogers, nosotros no parimos, paren nuestros consultantes, nos dirían otros, nuestros pacientes. Nosotros somos parteras del campo, no somos quienes parimos, reconociendo el enorme mérito a la persona que consulta. En el modelo médico el paciente es un enfermo, en el modelo humanista el consultante es una persona que tiene problemas o deseos de crecer. Nosotros hablamos de que se detienen las pautas de crecimiento, pautas de detención, y en otros enfoques se habla de neurosis. ¿Detención de qué? Pues del crecimiento personal. Solo menciono a Fritz Perls, otro enorme representante del enfoque humanista, el creador de muchos de los métodos y experiencias que utilizamos en terapia, y que enfatizó mucho el aquí y el ahora a partir de olvidarnos
no tener presentes los recuerdos amargos del pasado ni las fantasías catastrofistas del futuro, sino estar aquí y ahora. La angustia es la brecha entre el ahora y el después, es una de las frases sumarias del gran Fritz. Fritz es todo un personaje que ha influido mucho más de lo que a veces nos imaginamos en la práctica sexológica, pero estamos hablando simplemente de generalidades. Ahora bien, pregunta pertinente a propósito de aquello en lo que acertó Ana María Ocaña. ¿La psicoterapia es ciencia o es arte? Me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Es ciencia o es arte? ¿Quién dice? Voy a adelantarles algo. Es arte. Es arte. Bien, Norma. ¿Alguien más quisiera opinar? Armando, gusto en verte. Sí, igualmente. Pues lo que pasa es que es una disciplina, una práctica, y es basada en ciencia, pero también puede usar el arte y además desde otros paradigmas de ciencia que no son, digamos, pues es la fenomenología y esta parte de e incluso elementos de las ciencias sociales, lo corporal, o sea, el paradigma incluso de ciencia no es un paradigma tradicional Sí. positivista, pues, entonces, sí. Gracias, Armando. ¿Alguien más quisiera opinar? La pregunta no es ociosa, ¿eh? Yo he escuchado a psicoterapeutas que dicen, no, 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 ¿cómo que arte? Yo soy científica, yo soy científico. Levanta la mano, Conocimiento. Erika. Perdón. Adelante, Erika, gusto en verte. ¿Estás en San Cristóbal o en Tuxtla o dónde? No te escuchamos. Abre tu micrófono, por favor, Erika. Creo que no se te Oye, escucha, voy. Erika. Ya. Claro. Venga, ¿Ya me venga. escucha? Sí, Gracias. adelante. Sí, un gusto, Elena, David. Estoy en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ya sabes, Muy aquí bien, sus casas cuando gusten. estupendo. Yo pienso que es un arte, porque en el trabajo que yo tengo en la clínica con mujeres abusadas, supervivientes de abuso sexual, no todas reciben, ni comienza las sesiones ni termina ni se desarrolla de la misma forma. Eso es como un traje a la medida. O sea, la persona se le diseña a través de su propia sabiduría cómo va a ir ese proceso. Regularmente lo dicta ella. Ok, muchas gracias, Erika. Gracias. Ana Adelante. María Caña. Ajá. Sí, gracias. Yo creo que es una mezcla entre los dos, porque estoy totalmente de acuerdo con lo de que decía Armando. Si bien se basa en la ciencia, porque además, desde qué enfoque, ¿no? Incluso desde la antropología, la sociología, en fin, diferentes enfoques que nos permiten incluso buscar alternativas esquematizadas para el abordaje de los problemas, porque al final de cuentas damos una estructura y a partir de ahí construimos el arte de hacerlo individualizado. Entonces yo Ok, creo que tiene que ver con las dos cosas. muchas gracias, Ana. Coincido con la apreciación de quienes han dicho que puede reunir los dos elementos. Elena, ¿quieres comentar algo? Sí, sí, es Adelante. que sí, efectivamente, pero ahorita estaba yo, siempre pensamos desde los lentes del terapeuta, pero cuando pienso en el arte, me ves la obra o en este caso ves a tu consultante y entonces empieza este juego de interpretar, ¿no? De tener latente escucha, mirada, ver cómo en su individualidad está sintiendo, pensando, y es como estar frente a una obra de arte, porque verdaderamente eh, analizas, detallas, interpretas y luego ya expresas. Quienes gozamos del arte, llevamos este doble proceso.
Entonces, sí, latente escucha, la responsabilidad que tenemos de cuidar la dignidad del otro en este encuentro. Y bueno, pues esta hora, al momento de expresar, sí tenemos que tener muy claro que estamos frente a un individuo único, sensible, con sus derechos, etc. Ok, gracias, Elena. Armando, ¿algo adicional? ¿O se te quedó la Sí, mano? no, Adelante. sí, fíjate que pensando bien es que, o sea, está esta parte donde la noción de ciencia tampoco nos es suficiente, porque a final de cuentas, en este proceso tú trabajas con otros saberes, además de la ciencia. O sea, las sabidurías prehispánicas, o sea, cosas que tienen que ver con este acompañamiento tipo Oriente, o incluso cosas más en el tema de la pedagogía. Entonces, yo creo que finalmente hay evidencia científica, estás en eso, pero lo trasciendes porque están todos otros saberes de experiencia personal que son tu respaldo a la hora de ir haciendo el acompañamiento, donde es un proceso de ir acompañando a la otra persona, trasciende la ciencia. Sí. Gracias, Armando. Y si nos vamos a las definiciones convencionales, tradicionales, el conocimiento cierto de las cosas por sus causas, como sinónimo de ciencia, o el conjunto de conocimientos metódicamente fundados y sistemáticamente dispuestos, creo que las psicoterapias, la sexología, los reúnen. Pero además hay otro elemento muy importante, que es el desafío creativo. Quienes damos terapia, quienes tenemos un buen número de años dando terapia, vemos como, en el mejor sentido del término, un reto creativo, cada ejercicio con cada individuo, con cada persona en particular, que nos obliga, ojo, a crear, como crearon Leonardo, Van Gogh y Picasso, y los grandes maestros y maestras de la psicoterapia y la sexología. Entonces, en efecto, se reúnen estas dos vertientes de acción y debiera enorgullecernos tener algo de artistas y no solamente ponderar la parte de la cientificidad, que sin duda también existe. Rápido hablo porque nos queda poquito tiempo. Las habilidades que se requieren en psicoterapia humanista, en sexología humanista, es el conocimiento de las metodologías, el conocimiento de las experiencias prácticas, la experimentación constante en el mejor y óptimo sentido del término, y una práctica pertinaz que nos permite ir decantando estilos y desarrollando ese arte creativo del que ya hemos hablado un poquitito. Los recursos son la información, la orientación, la autoexploración. Aquí viene esta expresión de la que ya hablé, el fomento del desarrollo potencial y el desbloqueo de pautas de detención, como un antídoto, no como un antídoto, como una alternativa al viejo precepto de neurosis. Aquí fomentamos el desarrollo que la persona ya trae, acuérdense de la tendencia actualizante, y si tiene obstáculos, dificultades, carencias, se desbloquean las pautas de detención. Un poquito de esto platico en otro de mis libritos, que se los recomiendo porque tiene algunas ideas interesantes como esta. La teoría paradójica del cambio permea toda la filosofía y la praxis de la psicoterapia humanista. Hay quien dice una cosa es el humanismo y otra cosa es el existencialismo. Para mí forman un todo integrado. Abajo viene una lista más o menos vasta de autores que no voy a tener el mal gusto de citarles uno por uno, pero revisen a los grandes filósofos como Heidegger, Buber, Jaspers, Kierkegaard, Husserl, por supuesto al enorme Nietzsche, a Jean-Paul Sartre, a la enorme Simone de Beauvoir, Albert Camus. Vean que hay novelistas, filósofos, literatos, a Marcel, a Dostoyevsky, al enorme Kafka, a uno contemporáneo que para nuestra gran fortuna sigue vivito y activo, Irving Yalom. Revísenlos, por favor. Es oro puro lo que ustedes pueden abrevar de esta literatura formidable. En el enfoque existencial, es un enfoque que prende de la filosofía, no es ni bueno ni malo, simplemente es. Pone mucho énfasis en lo relacional, enfatiza la inevitable libertad de elección, hasta podemos elegir no elegir, buscamos posibilidades múltiples, reconocemos la angustia hasta la incertidumbre, pero no como algo que nos truena, sino algo que puede ser un leitmotiv. Y desde luego vemos a los procesos ansiosos como algo creativo también, con un conjunto de dilemas
existenciales, desde preguntas fundamentales como ¿qué hago yo en este mundo? ¿Qué hago yo aquí? Hasta ¿por qué diablos estoy oyendo esta conversación del tal David? La gama de posibilidades de dilemas existenciales es amplísima. En el modelo de intervención se promueve la relación persona a persona. No es alguien sentado en el diván y otro que está a sus espaldas o viendo hacia la lontananza. Es un enfoque no directivo. Sí tiene direccionalidad o tiene enfoque y pertinencia, pero no interpretamos ni damos consejitos. Hay una escucha activa. No interpretamos, nos vamos a lo fenoménico. Podemos exponer hipótesis alternas, podemos trabajar elementos de empatía avanzada para que nos lo verifique el consultante, pero no lo afirmamos con dogma de fe, cosa que, debo insistir, otros enfoques sí lo hacen. Se habla de lo que está, de lo que existe. Se fomenta en la propia persona que consulta o que está en terapia la autoexploración y la aceptación. Nosotros apoyamos las decisiones responsables cuando la persona las quiere adoptar. Y hay, por eso también es arte, mucha creatividad y gran flexibilidad en los procesos. Podríamos decir que aunque haya motivos de consulta semejantes, cada caso, cada persona, cada ser humano que te visita es enteramente distinto. Adelante, Javi, por favor. Es que como no tengo la mano tan larga, le he pedido a una colaboradora, Holly Lynn, que me eche la mano con... Ahí ven su manita, para que vean que sí existe, que no es mi amiga imaginaria. A ver, vuélvelos a saludar, que vean tu manita. Ella es Holly. Bueno, el continuo de conciencia no lo voy a explicar, pero es crucial estudiarlo. Esta serie de elementos que integran el flujo de conciencia plena parte de cosas que se bloquean, sensaciones, sentimientos, necesidades, opciones de acción. La intervención psicoterapéutica e incluso sexológica lo que busca es desbloquear estos elementos para que la persona halle sus caminos y proceda al heliotropismo, al irse hacia la luz y pueda encontrar sus propias soluciones. Y lo desbloqueamos, la próxima por favor, lo desbloqueamos de manera sencilla cuando hacemos buena psicoterapia, porque entonces de la captación de lo que nos avisa el cuerpo podemos derivar sentimientos fundamentales. Acuérdense del MATEA: miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. MATEA es la mnemotecnia. Podemos, a partir de su exploración favorable en la terapia, que la persona encuentre las necesidades, tanto las inmediatas como las posteriores, y que la propia persona construya un conjunto de opciones, desde inmediatas como llorar o reír, hasta ponerse en acción para resolver problemas vitales que le conciernen, que le ocupan y que representan, una vez que los hagan a un lado, su crecimiento personal. Recomiendo también el estudio de esto en parte de la literatura que recomendé en otro momento. Y por último, para dar pie a las preguntas que surjan, la psicoterapia humanista, también llamada existencial humanista, igual que la sexología con enfoque humanista, tiene pertinencia tanto en las esferas individual, de pareja y grupal. No es panaceica, pero es un instrumento formidable puesto por la gente al servicio de la gente, sin ningún tipo de ampulosidad ni mamonería. Practicar psicoterapia humanista, sexología humanista es gozoso. No se sufre ni se presume, simplemente se pone en práctica, con resultados que los consultantes nos revelan como espléndidos, a decir verdad. Así que gracias por haberme escuchado. Y les voy a dejar mis datos antes de las preguntas para que pues, me escriban, me planteen preguntas, comentarios, quejas, reclamos e incluso saludos afectuosos como el que yo les doy en este momento. Ahí están mis datos, pueden hacer una captura de pantalla si gustan. Estoy para servirles con mucho agrado. Vamos a quitar la función de compartir pantalla para dar pie a preguntas y comentarios, y si me sé la respuesta se las doy, y si no, se la paso a algunos de los aquí presentes que quizá la contesten mucho mejor que yo. Muy Ajá. bien. Veo que algunas personas no han encendido su cámara. Ojalá que lo hagan para poderles ver. Me encanta verles porque además esto no es acoso, pero se ven guapísimas y guapísimos desde aquí. Me gustaría poderles ver. Así que escucho sus Sí. preguntas y comentarios con gusto. Voy a leer un comentario que hizo Norma en el chat, ¿te parece? Con gusto. Era en relación a que si la psicoterapia era arte, ¿no?
¿En qué se parecía? Dice, bueno, como solo nos diste dos opciones, pues hay que decir una u otra. Sin embargo, me gusta más pensar en la persona que acompaña, que es el artista, y el proceso de convertirse en un acto voluntario, pero que tiene elementos que van más allá que lo conocido y comprobado hasta ahora. Este es el único comentario que suma Norma, y no sé si haya participaciones, si quieren abrir, levantar la mano. Está Ana María Ocaña. Si quieres abrir tu micrófono, por favor. Gracias. Am, en la parte de la autenticidad, me quedé pensando si esto se puede trabajar desde la coherencia, entre la coherencia de lo que pensamos, decimos, hacemos, sentimos. Porque si lo que estamos buscando es llegar a ser lo que somos realmente, pues esto, el camino sería justamente la coherencia. No sé qué opina. Sí, sí, y si te voy entendiendo, Ana, efectivamente la coherencia entre el mundo interior y lo que se muestra ante el exterior deberá ser absoluta, como si fuera una ecuación exacta. En otras palabras, no ponerse máscara, no impostar actitudes, no fingir o actuar lo que no soy. Yo como persona y como psicoterapeuta tengo muchas deficiencias, pero una virtud que tengo es que me considero auténtico. Probablemente esto lo puedan acreditar algunas de ustedes a quienes les he dado clases o algún tipo de asesoría, donde pueden observar que soy el mismo dando clases que tomando un café, que compartiendo una comida o que estando en una sesión de terapia. Me parece que es una virtud importante que abre, que destapa obstáculos. A mí me ha pasado que a veces entro a un consultorio de una médica, de un psicoterapeuta, o el cubículo de una trabajadora social o de una odontóloga. Entro, observo a la persona, me saluda y en ese momento empiezo a experimentar bienestar, cuando todavía no hemos cruzado una sola palabra. Yo particularmente lo atribuyo a la autenticidad. Creo que por ahí va la respuesta. Ya, gracias. En caso contrario, Ana, compañeras, cuando impostamos una actitud, cuando simulamos ser lo que no somos, cuando estamos actuando un papel que no nos corresponde, intuitivamente la persona lo capta y luego cierra la cortina. Y eso lo vemos también en los consultorios y cubículos que les dije. Entramos y hoy algo ya no me parece que contribuya a que me sienta bien. A mí me ha sucedido incluso antes de cruzar las primeras frases. La Sí. autenticidad se nota. Gracias. A ti. Levanté la mano y luego va José de Jesús. Este, yo tengo una gran inquietud. David, ¿cómo manejas? Porque en esto del asunto de la libertad sexual, ¿no? Y en el encuentro de que gire la terapia o el acompañamiento a las necesidades del individuo, ¿qué pasa cuando sutilmente vas viendo que Raya puede rebasar los límites de y ser un delito, su necesidad? ¿Cómo puede que, ajá, exacto, porque a veces lo justifican, pero por ejemplo, estos gustos pedófilos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo lo llevaría primero, si me lo permites, Elena, no a esta situación que voy a comentar, sino a la que se ve en la inmensa mayoría de los casos. Hablando de sexología, la inmensa mayoría de las y los consultantes van a terapia o asesoría no por exceso, sino por déficit. Generalmente, disfunciones de la vida erótica, insuficiencia sobre el conocimiento de su propio cuerpo, dudas sobre su identidad o su orientación sexual, etc. O sea, hay una parte deficitada que la sexóloga humanista va a atender. O va a dar terapia, incluso, hablemos de la terapia sexual, donde es generalmente deficitaria la sexualidad. Si una persona incurre en acciones de carácter delictivo, no me gusta utilizar el término objeción de conciencia porque ha sido en el manoseado, pero si es algo que, por supuesto, no es permisible porque transgrede la famosa triple regla de oro. Todos ustedes se acuerdan de la
triple regla de oro que aprendemos casi desde la infancia, pero que algunas sexólogas y sexólogos la han promovido. Yo estoy bien, mi pareja o mis parejas tienen acciones voluntarias donde no hay coerción y no le hago daño propositivamente a nadie. Si se cumple la triple regla de oro, ese comportamiento es aceptable y es manejable por la o el terapeuta. Yo particularmente no atendería a agresores sexuales ni personas que menoscaben la libre acción de otras personas o que sean nocivas a esa persona. Cuando hablamos de aceptación incondicional, que es el otro término en cuestión, hablamos de que en lo que dura ese proceso, en lo que dura esa entrevista, yo no necesito ni méritos ni defectos de quien está frente a mí, sino le acepto incondicionalmente, lo cual no quiere decir que lo avale, que lo apoye, que lo matraquee o que lo elogie, de ninguna manera. Puedo abstenerme comprensiva y respetuosamente de tener esa atención. Es algo que de hecho algunas veces he tenido que hacer. Pero esto no significa de ninguna manera que, digamos, mientras dure ese ejercicio, yo lo siento en el banquillo de los acusados. Una reflexión inicial es, este hombre que ha sido destructivo, esta mujer que ha sido nociva, ¿qué está haciendo aquí enfrente? ¿Qué pretende? ¿Qué busca? En lo que dura esa sesión, porque no creo que pase de una, yo le atiendo incondicionalmente, le respeto. Gracias. Dice José de Jesús González, una interpretación riesgosa de la visión humanista es que todas las propuestas de intervención son válidas y útiles. En este sentido, a tu parecer, ¿existen las pseudoterapias? Y de ser así, ¿qué las caracteriza? Bueno, la respuesta es sí. Un poquito me ocupé del tema, aunque sea de manera somera, en mi libro Senderos del Erotismo. Intervenciones no solamente pseudocientíficas, sino potencialmente nocivas para el bienestar. Muchas de las cosas que tienen que ver con interpretaciones absolutas, con juicios de valor impuestos, cierto modo de ritual teatralizado y, por supuesto, el convertir, como dijo Rogers, los prejuicios ideológicos en diagnósticos clínicos son nocivos para el bienestar. Y hay representantes de muchas escuelas. No condeno a la escuela, sino más bien al agua y representante. Porque me ha tocado, por ejemplo, ver psiquiatras que sobremedican a una persona, porque a una niña, a un niño, por ejemplo, porque confunden sus manifestaciones de disforia de género con depresión o con TOC o con alguna otra entidad. Porque me ha tocado ver a personas que dicen, no uses alopatía, utiliza estos medicamentos disquenaturistas para poder solucionar tu cáncer. O me ha tocado ver personas que están imbuidos en la concejitis. Entonces yo me erijo en experto de la otra persona y le dicto normas, pautas a seguir, conductas deseables e indeseables. Todo esto es nocivo para la persona y por ende para el bienestar y propende a desprestigiar a los gremios, a la psicoterapia, a la psiquiatría, a la psicología clínica, a la sexología, indudablemente. Sí hay esas corrientes. Muy a menudo tenemos nosotros, que atender iatrogenias. Muy a menudo, muy. Bueno, los casos son múltiples, pero sí existen, por supuesto. No sé si, creo que ya no hay más intervenciones, gracias. No sé, a modo de cierre, David, ¿algún otro comentario? Sí, cómo no. Primero que todo, agradecer al colegio su gentilísima invitación para estar con ustedes. Luego, la enorme satisfacción de ver a quienes se animaron a prender su cámara, a queridas y queridos amigos, colegas, maestros, maestras, alumnas y alumnos. Me complace sobremanera verles. No les menciono a todas, a todos, por aquí les estoy mirando. Me da mucho gusto haberles visto, aunque sea a la distancia. Y luego pedirles a quienes no hayan visitado previamente el existencial humanismo que lo hagan. Pueden encontrar tanto en la literatura como en la práctica y el entrenamiento de esta disciplina un conjunto de experiencias que no vacilo en calificar de maravillosas.
Se diluye la frontera entre ciencia y arte y podemos ver casi con inmediatez resultados eficaces en nuestros consultantes, no para curar lo anómalo, sino para reforzar lo que la persona tiene de funcional en el amplio sentido del término, sano, con todas las limitaciones que tiene esta dicotomía. En algunos de mis textos pueden encontrar mis críticas a la patologización del comportamiento sexual. En algunos libros podrán encontrar un poquito la historia referida de cómo nace la despatologización desde Ivan Bloch hasta los psicoterapeutas y sexólogos y sexólogas contemporáneas. Métanse en la temática del existencial humanismo, porque además debo añadir algo. Mucha gente le lanza denuestos al humanismo sin conocerlo. Y muchas personas que no lo conocen lo practican, de hecho, porque nos sale natural. Y hay otras personas que han gastado mucha energía en combatirlo con nulos o escasísimos elementos. Yo no combato al psicoanálisis porque tiene muchas virtudes. Yo lo veo más como literatura que como psicoterapia, pero lo respeto mucho. Muchos elementos conductistas los incorporo a mi praxis, sobre todo en terapia sexual, pero mi centro es el humanismo. Y añado el apellido existencial humanismo. Dándoles lecturas, práctica, acercarse a los textos, leer a las y los filósofos, pero sobre todo darse la oportunidad de introducirse plenamente en el humanismo. Decía yo que es una beta de conocimiento, de actitudes y de prácticas maravillosas. No me cansaré de elogiarlo, no ociosamente, sino porque las y los consultantes lo demuestran, los resultados de estas intervenciones en sexología y en psicoterapia. Les agradezco muchísimo su atención. Les mando un fuerte abrazo desde el glorioso Gracias. Iztapalapa, en Ciudad de México. Muchas gracias, David. No sé si está Tere. Tere Hurtado. Hola, Tere. Es nuestra presidenta del Colegio Mexicano de Posgrados en Sexología C. No sé si quieres hacer un cierre final, Tere, por favor. Pues muchas gracias, David, muy interesante como siempre. Tus palabras siempre son pura verdad. Y gracias por introducirnos a este tema del humanismo. Y bueno, creo que es conveniente seguir tu indicación de seguir leyendo y seguir aprendiendo más de estos temas. Muchas gracias. Gracias, Tere. Gracias, compañeras, compañeros. Gracias por la anfitrionía a Elena, a Samantha Delfín, que había estado allí entre bambalinas apoyándonos ante la ausencia del gran Paco. Y de veras, un gusto verles, un gusto interactuar con ustedes. Que descansen bien, que disfruten el mes patrio. Yo todavía soy de los nacionalistas que añoran estar frente a la bandera y cantar el himno nacional, cosa que estaría en este mes. Un abrazo muy fuerte a todas, a todos.